Muy bien, buenas tardes. Esto es Filosofía y Educación, una clase sincrónica número 24 de nuestro programa 2021 con tercero C de Matemática. Hoy es 29 de octubre del corriente, como dicen. Bueno, en esta clase sincrónica les voy a proponer hacer algo parecido a lo que hicimos una clase mucho más atrás, la número 13. Esa clase abría el eje número 3 del programa. Luego tuvimos sincrónicas y asincrónicas con los y las practicantes. Y esta clase vamos a tratar de ver el panorama del eje número 4, que es el último del programa. Y vamos también a detenernos en uno, particularmente en uno de los textos, que es el de Wendy Brown. Vamos a analizar puntualmente ese texto que no aparece en las otras clases. Pero vamos a comentar un poco cuál es el sentido de este eje número 4 y repasar también otros temas que aparecen en este eje número 4 con distintos textos. Como pueden ver en el programa, el eje se titula Problemas contemporáneos, ¿no? Y entendemos por contemporáneo algo ya muy reducido. Esto es siglo XXI. Vamos a hablar de textos y autores del siglo XXI, con temáticas específicas del siglo XXI. O sea, finalmente llegamos a lo que solemos entender más familiarmente como contemporáneos. Y vamos a ver distintas problemáticas, ¿no? que atañen a lo filosófico, que atañen a lo político y que atañen también a lo pedagógico. Podemos ver que hay temas que se van surgiendo en distintos pensadores y pensadoras, temas comunes, temas de época, preocupaciones de época. Y creo que lo que hay que enfatizar, que veníamos subrayando desde el comienzo de este programa, es la necesidad también de dar lugar en una selección de autores y autoras, dar lugar a las filósofas, ¿no? En este caso, en este eje número 4, tenemos 3 filósofas que forman parte del feminismo, de la corriente de feminismo. Tenemos también temáticas más de corte político-económico, como es la cuestión del neoliberalismo. Y tenemos también temáticas más filosóficas, como esto que nos presenta uno de los autores y con el nombre de modernidad líquida. Distintas temáticas para pensar la filosofía, para pensar la sociedad, para pensar la educación, para pensar cómo se organiza, qué está pasando en este contexto actual, lo cual es realmente muy difícil. Es muy difícil asir, captar, entender el contexto en el cual nosotros además somos parte, o sea, formamos parte de ese contexto, entonces no nos podemos sustraer tan fácilmente. Bueno, voy a compartir pantalla. A ver si se puede ver. Cha. ¿Dónde? Oh, no. A ver. ¿Se ve? Bien. Bien, ahí tenemos entonces lo que sería nuestra carátula de esta clase y los y las autores que les decía que forman parte de este eje número 4. En primer lugar tenemos a Bauman, ¿no? Vamos a hablar de la modernidad líquida también y de sus consecuencias en la educación. Está allá arriba con una pipa en su liquidez. En segundo, el segundo lugar tenemos a Sloterdijk, a la derecha de Bauman, arriba también, con el texto Ira y Tiempo. Y vamos a hablar de ahí concretamente de cómo funciona el neoliberalismo y cómo ha modificado también la cultura y la sociedad.
Luego ya más grande y abajo está Wendy Brown y el texto El pueblo sin atributos, del cual vamos a hablar más detenidamente que de los otros. Y a la derecha de Wendy Brown tenemos dos filósofas más muy importantes también, que forman parte del feminismo y que son, arriba está Nancy Fraser y abajo Martha Nussbaum. De Nancy Fraser vamos a ver el texto, vamos a comentar rápidamente el texto Contra Hegemonía ya, y de Martha Nussbaum el texto es la cuestión del miedo, ¿no? Bueno, esto respecto de un poco el panorama en el que nos vamos a mover en esta clase. Tengan en cuenta también que estos temas, los temas de Bauman y Sloterdijk, fueron tratados en otras clases por los practicantes de tercero C de inglés. Sí, si no me equivoco, sí. Y los temas de Nancy Fraser y Martha Nussbaum fueron tratados en otras clases, o van a ser tratados la última clase sincrónica con tercero A de inglés, que es la semana que viene, por las practicantes. En el caso de los practicantes de tercero C de inglés, Juan Otero y Julián Heredia. En el caso de las practicantes de tercero A de inglés, Ana Freidenberg y Camila Diorio. Pero bueno, algo vamos a comentar para que se pueda armar por lo menos un mapa general de cuál es este sentido, si bien las corrientes filosóficas contemporáneas son muchas, son múltiples, van por causas completamente diferentes. Bueno, tratamos acá de encontrar algunos temas que nos permitan ir surciendo, ¿no? Ir enlazando determinadas cuestiones para pensar y que tienen realmente mucha actualidad. Bien. ¿Hasta acá alguna pregunta, alguna duda, consulta, cuestión? Es el momento para preguntar. ¿Estamos bien? Sí, profe. Bueno, vamos a ver si el compartir nos sale más o menos bien. Vamos a pasar a la segunda imagen. Bueno, vamos a hablar ahora entonces de la modernidad líquida y este señor que está acá, Zygmunt Bauman. El libro Modernidad líquida fue publicado en el año 2000, o sea, justo con el cambio de siglo. Y nosotros tenemos nada más el prólogo, unas páginas del prólogo, que me interesaba que tengamos en cuenta que empieza con un epígrafe de Paul Valéry, el poeta francés, que dice así: ya no toleramos nada que dure. ¿La mente humana puede dominar lo que la mente humana ha creado? Bueno, terrible ese pasaje, ese epígrafe con que comienza el texto, que obviamente va a hablar de la fluidez, la época de la fluidez, lo líquido en contraposición a lo sólido, y esa contraposición tiene que ver con una suerte de primera modernidad, ¿sí? Y nueva modernidad o modernidad actual, ¿no? Algo así. La modernidad sólida y la modernidad líquida. En este caso, Bauman usa la palabra modernidad en un sentido muy amplio para referirse al tiempo contemporáneo o actual y para establecer este contraste fuerte entre lo sólido y lo líquido. La modernidad sólida o vieja o anterior, la primera modernidad, tenemos que pensarla más o menos hace un siglo. Pero esto es relativo, ¿no? O sea, los límites no son tan claros. Mientras que la modernidad líquida es la actualidad, ¿no? El tiempo más contemporáneo. Y en líneas generales,
La modernidad líquida también se lo suele asociar con la posmodernidad, con eso se llama posmodernidad, que se refiere a la etapa que empieza hacia fines del siglo pasado y que todavía nos estaría atravesando o interpelando. Hay que llamar la atención sobre algunos temas, algunos puntos de la modernidad líquida, ¿no? El tema es que no solo lo líquido no logra estabilizarse, no logra adquirir una forma concisa y firme, sino también que viene acompañado de otros aspectos que son muy interesantes de esta época. La aceleración, por ejemplo, la velocidad, la no territorialidad o extraterritorialidad, el fin del panoptismo, ¿no? Ya que en su momento habíamos hablado de Foucault. Y también tuvo una visión muy pesimista de parte de Bauman respecto de la actualidad, ¿no? La pérdida de compromiso, el fin de la historia, las guerras del Golfo y de Yugoslavia de los 90, con aviones invisibles, con misiles inteligentes, bueno, de los cuales vamos a hablar también para la educación, genera toda esta situación complicada de una primera modernidad sumamente negativa, donde se pierde lo sólido, se pierde el vínculo, se pierde la certeza de un horizonte al cual ir, y donde, dice Bauman, las categorías o las instituciones se han vuelto zombies. Zombie significa muertos vivos, ¿no? Es decir, tienen como una parte, son un híbrido, una composición contradictoria. Hay muchas películas, ¿no?, de zombies. Pero es esto, son muertos y son vivos, o sea, como que están pero no están. Y en esta categoría zombie, en esta suerte de supervivencia de instituciones de otra época, en la época de la modernidad líquida, concierne a cosas como la familia, la clase social, el barrio, pero también podemos pensar claramente ahí la escuela, ¿no? Es decir, las instituciones en sí son instituciones que fueron pensadas para otra época. En el caso de la escuela está claro que fue pensada, bueno, ideada por Comenio, ustedes conocen algo de esto, en el siglo XVII, implementada a partir de la segunda mitad del siglo XIX, en la ley y en la realidad a partir de la mitad del siglo XX. Y en realidad, casi hacia el final, podemos hablar de una escuela, un sistema educativo como algo consolidado. En este caso, en nuestro país, en otros países se hizo más rápido, pero no pasa de estas fechas, no pasa de estas fechas más o menos. Con lo cual, pensar que esa institución tiene que estar igual y funcionando de la misma manera que como se pensó o como se plasmó en ley o como se realizó hace 300, 150 o 70 años, es un poco complicado. No es fácil que esas cosas sigan funcionando tal cual, ¿no? Como la heladera de la abuela, que no ha parado de andar desde hace 50 años, más o menos. Entonces tenemos una fluidez permanente e instituciones sólidas que subsisten ahí, a veces como en la memoria, ¿no? A veces como en el anhelo. Y esto es una cuestión generacional también, ¿no? Es decir, nosotros somos parte de esta modernidad líquida y como parte de esta modernidad líquida nos dicen, ay, pero vos, vos no trabajás lo suficiente, vos no te esforzás lo suficiente. Si vos te esforzaras, podrías llegar.
a formar una familia, a tener un techo, a tener un trabajo bueno. Y la realidad es que eso ha cambiado notablemente. Esa certeza de horizonte, de solidez que podían tener tus padres, tus abuelos, tus tíos, gente más grande, no existe hoy. Hoy nadie tiene un trabajo seguro por mucho tiempo y nadie tiene un lugar donde vivir seguro por mucho tiempo, ni siquiera una pareja por mucho tiempo, ni menos una familia por mucho tiempo. Entonces, todo eso que parecía sólido, todo ese proyecto de vida que aparecía sólido hace 50, 60, 70 años atrás, hoy está como en movimiento permanente. Y vos, por más que te esfuerces, por más que te rompas, por más que, acá estamos en matemática, pueden hacer los números y les va a dar claramente, por más que hagas todo eso, no vas a llegar a lo que sí podía llegar una persona hace 50, 60, 70 años, que efectivamente trabajaba, que efectivamente conseguía un trabajo para toda la vida, que efectivamente se armaba su casa o su casita, más o menos, no importa, y que efectivamente mantenía a la familia con un sueldo. Esto también, si uno analiza la distribución económica, se va a dar cuenta fácilmente cómo era la distribución, cómo era el valor real del dinero, no el valor nominal, no que dicen los números, sino cuánto valía realmente hace 50, 60 años el sueldo de X trabajador y lo mide ahora y se va a dar cuenta que hemos perdido muchísimo. Y hemos perdido la certeza de que las cosas son para toda la vida, de que la heladera de la abuela va a seguir andando y que uno no sé, se compra algo y eso dura. Ahora nada dura nada, todo se disuelve, obsolescencia programada, las relaciones también, y ese es el problema, ¿no? Es que los sectores sociales no saben qué hacer, no saben cómo comportarse, no saben si reconvertirse a una cosa, reconvertirse a otra para tratar de sobrevivir. Es como si el piso en el cual uno pretendiera sostenerse y aguantar y mantenerse firme se estuviera moviendo y deshaciendo todo el tiempo. No hay piso, hay arenas movedizas, hay un fluir y ese fluir tenemos que tratar de adivinarlo y no pisar un agujero negro, digamos. Está siempre al acecho y a la vuelta de la esquina. Esa es un poco la condición humana en la modernidad líquida, ¿no? No sé si queda claro un poco. Otra cuestión también interesante es que lo grande ya no es lo mejor, ¿no? Esta cosa de las telenovelas de antaño que mostraban el caserón enorme, ¿no? Los banquetes impresionantes, las fiestas para 300, 400 personas, y vos decías, wow, pero qué ostentación de poder. Bueno, eso se ha perdido, ahora se buscan cosas pequeñas, livianas, portables, que se puedan tener y que se puedan abandonar rápidamente, ¿no? Eh, esas personas ricas ya no se localizan en un lugar, sino que viajan libremente por cualquier lugar del mundo. Hay una suerte de cultura del consumo que obviamente lleva a una cultura enorme del desecho, ¿no? O sea, todo se tira, todo se reemplaza rápidamente y se desecha. Así está el planeta, obviamente, contaminado por todo esto. Y lo más grave para la sociedad es que se desintegran los vínculos sociales, ¿sí? Es decir, ya no tienen estabilidad, sino que son fluidos, ¿no? Son fluidos quiere decir que no. Se sueltan la mano bastante rápido, digamos así. Y entonces sucede esto, ¿no? Sucede la pérdida como de referencias, de puntos seguros, ¿no? Como decir, tengo que ir para allá, ese tipo de cosas. Vivimos en una incertidumbre permanente y una desconfianza también, ¿no? Esta es la fluidez sin trabas con la que termina este texto. ¿Alguna pregunta, comentario o cosa que se sintieron aludidos o identificados con algo de acá? Y sí, profe,
realmente el texto te lleva a la realidad de lo que vivimos hoy, ¿no? Claro. Me parece que no hay nada más que acotar a este texto. Igual a mí me hace reír a veces que yo me lo leía y decía, tanto las instituciones que hasta están los jóvenes hoy en día, sea escuela, sea la institución que sea, sigue también compartiendo estos ideales. De que por ahí te dicen, no, no sos conciso, no sos esto, no sos aquello, pero ¿y en qué contexto estamos todos? No es una realidad paralela. Todo está inmerso en eso. Sí, sí. Sí, me acordaba una escena de Los Simpsons, ¿no? Que está Lisa y se viste de 20 maneras diferentes. Como que está buscando su identidad, pero su identidad es tan difícil de captar que, bueno, está todo el tiempo cambiando, ¿no? La fluidez tiene ese punto. Lo cual no es algo malo, pero implica mecanismos de supervivencia, de ingenio, no sé, de cotidianidad que en otra época no había. Digo, el problema no es que la sociedad cambie, el problema es la velocidad con la que la sociedad cambia y cómo en los últimos años esos cambios son muchísimo más rápidos que todos los cambios que podía tener una persona que vivió hace 100 años. Entonces, por ahí uno en 5 años vivió todos los cambios que otra generación vivieron en toda su vida. Eso es difícil de configurar mentalmente, digamos. En el otro texto que está ahí abajo, de modernidad líquida, de los globitos o gotas al revés, el otro texto se llama Sobre la educación en un mundo líquido y es un texto de conversaciones de Bauman con otro pensador. Y en el capítulo 4, que es lo que tenemos seleccionado para leer, se titula De la cerrazón mental a la revolución permanente. Entonces, ¿cómo repercute esta modernidad líquida en la educación? Sería el punto de este texto, la pregunta, ¿no? Y que además esa pregunta se dispara porque este Maceo, el que conversa con Bauman, dice que en Italia hubo un libro, un bestseller, que criticó fuertemente a la escuela por su reproductivismo, por su anomia, qué sé yo. Pero para instaurar, esto hay que tener cuidado a veces con las críticas, para instaurar una perspectiva más conservadora con soluciones realmente drásticas. Y la metáfora no muy feliz que elige en este texto para hablar de la educación Bauman es la diferencia entre el misil clásico y el misil inteligente, del cual también hace mención en el otro texto. Bueno, la diferencia cualitativa es importante, ¿no? El misil clásico se le determina un objetivo y va hacia ahí. De alguna manera, el misil inteligente es el que puede ir variando, es que no tiene un objetivo, sino que ese objetivo se va desplazando y se va modificando permanentemente. Algo así como si uno agarrara el programa. Ustedes tienen una planificación que hacer cuando hacen las prácticas. Bueno, esa planificación en la parte de expectativas de logro o metas, o antiguamente se le llamaba horriblemente objetivos, porque tenía como esta cuestión del misil, los objetivos. Bueno, todo eso se estuviera cambiando las letras todo el tiempo. La gente que es obsesiva, cuídese, ¿eh? La gente que es un poco obsesiva, así que no soporta los cambios, neurótica, no sé cómo se llama, ojo con esto porque es terrible, terrible. Pero la idea del misil inteligente es ese, que no tiene un destino, sino que se va modificando permanentemente, y esto es la modernidad líquida, claramente. Donde no hay absolutamente ningún problema en cambiar de opinión y revocar las decisiones rápidamente y obviamente olvidar lo que hasta ayer era la convicción más profunda que uno pudiera tener. O sea, convicciones desechables.
casi como si uno pudiera cambiar de cuadro de fútbol, de religión o de creencias fundamentales todos los días, ¿no? La gran pregunta sería si algún momento se llegará a eso. ¿A cuál? ¿A qué? ¿Se llegará a qué? A ese cambio de convicciones de equipo de fútbol. Bueno, ¿te religiosas. imaginás? Sería interesante cambiar de Bueno, pero religión. si no sos fanático del fútbol, obvio. Yo no, yo por ejemplo, para hacerle la contra a todos, mi marido me dice que es Independiente y yo le digo que soy de Racing. Mi hermano me dice Claro, que es de River, yo le digo que soy de Boca, pero cero fanatismo. bien, bien. Bien, eso es modernidad líquida. Buenísimo, buenísimo. ¿Qué pasa dónde se ve esta cuestión, ¿no? esta trayectoria impredecible de los misiles inteligentes? Bueno, se ve en el trabajo, ¿no? En el empleo, el mejor trabajo del mundo, y al día siguiente estás sin trabajo. Vos te pusiste la camiseta y dijiste, yo quiero trabajar acá toda la vida. Las instituciones, ¿no? Las instituciones también son un problema, ¿no? Los conocimientos, cómo se actualizan todo el tiempo, y entonces lo que pensábamos ayer está mal. Y un día había que quemar los barbijos y al otro día había que usarlos. Y así la ciencia misma, ¿no? Está en esta fluidez. Todo dura poco, ¿no? Todo es transitorio, todo es reemplazable. Nace y ya está viejo. Todo es superfluo, todo se puede desechar, no hay compromiso profundo. Las reglas de convivencia también, profe, de Claro, cualquier institución, se modifica y hay que adaptarse, a alguno le gusta, a otro no. hoy hay clases, mañana no, ¿qué hacemos? Que sí, que Que hay para acá, que para presencial, que hay allá, que virtual. burbuja, que sí, burbuja. Te vuelven loco. Bueno, esa es la modernidad líquida. Todo es frágil, ¿no? No hay caminos ciertos. Lo que parecía seguro se desarmó. Parejas de gente grande de toda la vida. La pandemia también ha acelerado algunos procesos de liquidez. Todo es incierto, todo implica riesgo, elegir, ¿no? Elegir y ver qué pasa. De hecho, el ser humano actual, dice Bauman, es un homo eligens, o sea, un ser que elige. El problema siempre uno elige. No es que ahora hay más libertad que antes, siempre hubo libertad. El tema es que no hay reglas, no hay objetivos, no Ahora hay, se elige con miedo, profe. claro, porque además se elige y uno no sabe si eso está bien, porque ya como que se va desdibujando, ¿no? Esta imagen de la película de Jim Carrey, que ahora no me voy a acordar, que está tan buena. Eterno resplandor de una... Bueno, que es buenísima, que se va como desarmando la realidad. El tipo va corriendo y la realidad se va desarmando atrás. Somos como... Eterno resplandor de una mente sin recuerdos. Ahí está, gracias. Es Gracias genial. porque... Esta es una mente sin recuerdo. Sí, gracias, gracias. Acá aparece la metáfora del caracol, ¿no? Que no tenemos hogar, somos como parias y vamos con los dibujitos de antes llevaban una persona que iba con como una bolsita y un palito y se iba. Y eso era todo, ¿no? Una bolsita y un palito. Y tenemos que construir nuestro hogar, nuestro estar en el mundo una y otra vez. Es una vida muy corto plazo que cambia todo el tiempo, ¿no? Y el texto finaliza con cómo han cambiado, ¿no? estos niveles, toma de Bateson, un antropólogo inglés, esta idea de 3 niveles de la educación: el aprendizaje maquinal, que es el tema de los clásicos, los
marcos cognitivos, el aprender a aprender sería de los misiles inteligentes, y tratar el tercer nivel, el más complejo, el más difícil, el que pareciera estar por delante, es el de una situación en la que el escenario cambia todo el tiempo, ¿no? Entonces hay que revisar incluso el aprender al aprender, ¿no? Como si estuviéramos siempre cambiando de paradigma y todo cambiara de color, sin un sentido. Entonces eso es lo que toma Bauman como metáfora de la revolución permanente, es decir, todo vuelve a cambiar de lugar y de sentido y de color y de forma y de figura todo el tiempo. Entonces, por más que uno aprenda a aprender, cuando aprendió ya no aprendió, ya no sirve. Esto nos pasa siempre. Cuando uno aprende algo, aprende a aprenderlo, pero cuando lo aprendió ya no sirve más. Esa es la revolución permanente, agrego yo, corre por mi cuenta, el caos, prácticamente, ¿no? Bueno, así que ahí estamos. Bien, hasta acá entonces el otro texto de Bauman sobre la educación. La educación, ¿cómo era? La educación en tiempos líquidos, ¿no? Sobre la educación en un mundo líquido. A ver. Vamos a pasar ahora al otro texto que sigue a continuación, que es de este señor Peter Sloterdijk, Ira y tiempo. Este texto es de 2006. Sloterdijk es un filósofo contemporáneo muy interesante, muy provocador, bastante excéntrico, irreverente, polémico y demás. Y en este texto recupera, como el título lo indica, el concepto de ira, pero la ira no tiene un sentido ni positivo ni negativo, es una energía, ¿no? Es una energía que está concentrada, como condensada, contenida, y el punto es qué se hace con esa energía. O sea, ¿dónde va a parar? Dice, bueno, estamos en una época de mucha ira, hay mucha decepción por la política, por los movimientos, y esa ira a veces se rectifica, ¿no? Se pone en red, se dispersa un poco y se debilita, pero en el fondo hay una enorme ira gestándose por cosas que pasan con este capitalismo malvado, que es la miseria, la injusticia, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar con esa ira? Sería un poco la pregunta en relación con la pregunta que hacía recién el compañero. Acá le llama timós, ¿sí? Timós es entonces una suerte, es ira, pero también significa como coraje, fuerza de ánimo, lo que impulsa a actuar, lo que mueve, ¿no? Lo que da ganas, ¿no? Ese timós, esa ira, no logra estabilizarse, trata de aprender, pero no encuentra convicciones firmes. No encuentra dónde fijarse, digamos así. Y esa ira se contrapone al eros o a la erotización. Que acá tiene una connotación sobre todo de carencia, ¿no? La famosa historia de Eros es que es, bueno, un dios, obviamente, el dios del amor, pero cuyos padres son, por un lado, la carencia, la pobreza, el dormir en el suelo, y por otro,
la abundancia, ¿no? La extremada abundancia de recursos. Entonces Eros tiene siempre esa sensación ambigua de estar lleno y vacío al mismo tiempo, y probablemente, bueno, es como la metáfora del vaso lleno, medio vacío. Que busca, se siente bien, se siente mal, se vuelve muy emocional. Pero acá, Eros tiene en el capitalismo actual, Eros tiene para Sloterdijk una connotación negativa, porque lo que refuerza es lo que uno no tiene, ¿no? La carencia. Es siempre estar buscando algo que tener, algo que hay que conseguir. Y esa erotización, él la estudia en algunos países de Europa del Este, que, bueno, en la década del 90, con la disolución del comunismo, conocen, después de muchas generaciones, por primera vez, el capitalismo. Y entonces, cuando empieza el capitalismo, empieza, obviamente, el sistema del engaño. O como dice Sloterdijk, la reproducción en serie del autoengaño, la privatización de las ilusiones. Y entonces, claro, ¿cuál es la ilusión? ¿Cuál es el engaño con el que se juega? Bueno, el hacer plata muy rápidamente, ¿no? Y entonces eso juega con una carencia, ¿no? El obtener un billete, el hacer una jugada que te dé un montón de plata de golpe. No sé si les suena esto. Como si tener dinero solucionara todos los problemas, ¿no? Y entonces pone distintos ejemplos, el caso de Rumania. Menciona también a quien fue el primero que se le ocurrió esto, que se llenó de plata, que es Charles Ponzi, a comienzos del siglo XX, se volvió millonario en 9 meses. Y otros ejemplos más en Rusia, y bueno, el caso de Albania, son todos casos de estafas piramidales, lo que se conoce como estafas piramidales, que son esos sistemas de inclusión de personas, de aportantes, de inversores, retengan la palabra inversión, que obviamente que reparten dividendos escandalosamente, o sea, reparten ganancias escandalosamente, y cuando las ganancias escasean, todo el mundo se va y los que pusieron no ven nada, ¿no? Este es un sistema que funciona por una absorción, y esa absorción obviamente llega un momento que se detiene. Bueno, acá están los ejemplos contados y explicados. Hay miles, hay por todos lados. Pueden ver la clase de los chicos también, ellos analizan casos actuales. Yo mencionaba que, curiosamente, una serie que ahora está un poco de moda, ¿cómo se llama? El juego del calamar. En una de las primeras escenas, no voy a contar nada de la serie, pero en una de las primeras escenas el personaje dice: ay, pero vos no me vendrás a vender una estafa piramidal, ¿no? Es curioso. Para los que vieron después la serie van a entender que es curioso. Pero siempre tiene esta cosa de la plata fácil, ¿no? Del dinero fácil, no estafamos a nadie, no contaminamos nada, y qué sé yo, y al principio está todo bien, y después... Bueno, en Argentina también hubo mucho de eso, se llamaba bicicleta financiera, ¿no? El punto es que estos ejemplos que él analiza, Rumania, Albania, Rusia, el caso mismo de Ponzi, sirven realmente para marcar un dato de época que a mí me interesa particularmente mucho, y que de alguna manera lo podemos traer ya desde la sociedad de control de Deleuze, ¿no? ¿Se acuerdan que la sociedad de control de Deleuze, el hombre está endeudado, permanentemente endeudado?
¿Y qué es lo que ha pasado? Bueno, lo que ha pasado es que el capitalismo, en su versión modernidad sólida, para usar los términos de Bauman, era un capitalismo más propio de la producción, ¿no? Grandes empresas, grandes fábricas, grandes máquinas. Siempre uno, cuando ustedes van a donde habían fábricas viejas, que ya no hay más prácticamente, o hay muy pocas, una de las cosas que uno siempre se pregunta es por qué tienen techos tan altos. ¿No? ¿Por qué hacían galpones de 20, 25, 30 metros? ¿Que querían llegar al cielo? No, los tamaños de las máquinas eran otros, los calores y los olores eran otros. Entonces hoy montar una fábrica se hace con una máquina que a veces puede entrar, no sé, en un cuarto. Piensen ustedes que la primera computadora era gigante, medía no sé cuántos metros. Bueno, las máquinas en la época de la modernidad sólida también eran gigantes. Todo eso terminó. Ese capitalismo centrado en la producción, en el consumo, en la competencia, en el abaratamiento, el fordismo, ¿no? Las masas accediendo por primera vez a bienes de consumo, todo ese capitalismo cuyo engranaje fundamental era la producción, la fábrica, se terminó. Lo que tenemos ahora es un capitalismo puramente especulativo, puramente financiero, donde ya no hay trabajo, sino que hay marginalidad, ¿no? Es decir, ya no la escala social para abajo, si volvemos a la pirámide que dibujábamos al comienzo de nuestro curso, la clase social para abajo se va como degradando cada vez más y hay cada vez más renglones de marginalidad, de gente que se cayó del mapa, que no tiene ni trabajo, ni casa, no sabe ni qué va a comer ese día. Bueno, eso es un capitalismo que lo que ha hecho es, digamos, absorber, ¿no? Chupar toda la riqueza hacia arriba y timbearla. El capitalismo financiero juega con la timba. Bueno, ahora está todo el tema de las bitcoins y todo eso, criptomonedas. No lo entiendo, no lo conozco, no sé, pero digamos, con distintas formas, con distintos ropajes, el capitalismo financiero lo que hace es armar una suerte de casino mundial y jugar a que esto vale, que no vale, que tengo, que no tengo, y así funden. Bueno. Y así está el mundo, ¿no? Hay una cuadruplicación de la emisión monetaria de la fecha 73, del año 73 a esta fecha, hay una ridícula cantidad de dinero circulante y sin respaldo, además, sin más respaldo que el uso, ¿no? Que es decir, que la gente lo acepta y qué sé yo. Y en este capitalismo financiero, obviamente, lo que se da son el fenómeno de la concentración, más riqueza en pocas manos, pero se juega siempre con esta idea de, mirá si vos tenés el billete ganador, ¿no? Es como que la fortuna, ¿no? La suerte, en castellano tenemos la ambigüedad, ¿no? La suerte y la plata, fortuna, elige a sus favoritos. Y entonces el que pierde no puede quejarse. El que pierde, perdió, pero apostó. Y bueno, si vos apostaste y perdiste, bueno, mala suerte. Así es la timba. Toda esta cuestión del capitalismo financiero, esta fantasía, para Sloterdijk explica mucho el sentido del capitalismo actual. Es un sistema que absorbe riqueza hacia arriba todo el tiempo, pero que lo que hace es esperen que no me va a salir la palabra, lentificar, ¿no? Es decir, como su colapso. Es decir, hacer más lento, que tarde más en llegar el colapso de ese sistema. Estas estafas piramidales de las que hablábamos duran como mucho 1 o 2 años. En 2 años se descubre todo y la persona que la inventó y que engañó a todos los que venían abajo en la pirámide, se llevó la plata. Está en Uruguay, diríamos nosotros. El capitalismo
lo que hace es tratar de que ese momento de colapso total nunca llegue, ¿no? Lo amortigua, lo va amortiguando, lo va haciendo como elástico y siempre, dice, con una huida hacia adelante, con una promesa de un bienestar mejor, de un progreso que ya va a venir y demás. Obviamente, el sistema de deudas es un sistema de sumisión muy eficaz. La persona que está endeudada es una persona entregada, está atada de pies y manos. Y obviamente en todo esto juega mucho en la erotización, en la visión fuerte de la carencia, esta sociedad de consumo, ¿no? El consumismo y los medios de comunicación. Esta idea sobre todo de la... Habla Sloterdijk de un sentimiento neoaristocrático, ¿no? Es como decir, consumir no es solamente desear y querer algo que me da estatus, sino que al mismo tiempo es una manera de mostrarle al otro que ese otro no puede acceder, ¿no? De marcar la diferencia con el otro. El éxito es refregarle el éxito al otro. El mérito es lo que yo logré por mí, solo y únicamente por mí, y vos no podés lograr. Y si no lo podés lograr es porque no sos tan bueno. Esta cosa de la ambición sin límite, el clasismo, ¿no? El estar siempre buscando merecer y querer más. Me lo merezco, me lo merezco, me lo merezco, es cada vez más infinito. Bueno, así funciona el engaño del capitalismo neoliberal actual. Con 3 mandamientos. Desea y disfruta lo que todos desean. Mostrales, refregale a los otros tu disfrute, exhibís tu disfrute. Y si fracasás, el único que tiene la culpa sos vos, ¿no? Que ese es como el reverso, la contracara necesaria de la meritocracia. ¿Hasta acá estamos bien? Estamos levantando con una alegría. Todos estos temas nos ponen tan contentos. Viernes a la tarde. Estamos hablando neo-aristocrático un poco, ¿no? A vos te pone contento, a usted le pone contento y a nosotros... No, es una ironía, es una ironía. Yo lo sé, lo sé. Es una, La mía también. es una ironía para despertar el momento, pero es terrible. Esto, si uno lo analiza, es... Es un poco lo que veníamos hablando todo antes, sinceramente, pero cómo se fue desarrollando. Antes ya veníamos hablando de todo esto, la meritocracia, todo, y Sí. totalmente. ¿Cómo no angustiarse después? Sí, lo que pasa es que es horrible, porque después, bueno, un poco lo conversábamos en la clase sobre Sloterdijk de los chicos. Después aparecen temas como la igualdad de oportunidades y por qué uno está donde está, y cuánto le cuesta las cosas a uno y cuánto le cuesta las cosas a otro. Digo, todo eso es como naturalizar la miseria, la injusticia, la explotación, la marginalidad. Es decir, esto siempre estuvo, siempre va a estar, y está bien que sea así. Y uno, estos temas no los puede, no quedan atravesados acá en la garganta. Mientras que lo naturalizamos, no lo podemos ni tragar todavía. Pero bueno, le ponemos un poco de humor de humor no sé, de ironía, qué sé yo, para hacerlo más llevadero. Bueno, pasamos ahora sí al tema de esta clase. Wendy Brown, El pueblo sin atributos. ¿No? El pueblo sin atributos es el título del libro, La secreta revolución del neoliberalismo. Este libro es de 2016, muy interesante. Wendy Brown es una filósofa estadounidense, feminista, pareja de otra filósofa muy conocida, Judith Butler,
también feminista, muy importante de esta época. Y lo que tenemos nosotros es una parte del capítulo 1 que se titula La destrucción de la democracia, la reconstrucción neoliberal del Estado y el sujeto. Que no sé si no lo tengo aparte eso. ¿Eh? Sí. Bueno, el tema está claro. El tema es el neoliberalismo versus la democracia. Porque el neoliberalismo no es solamente un sistema económico. El neoliberalismo también es un sistema que afecta toda nuestra cosmovisión, nuestra concepción de mundo, para volver a aquella terminología de Gramsci. Nos afecta todos los aspectos de la vida en términos económicos y sociales. El neoliberalismo no es solo un sistema económico. El fomento del individualismo, el fomento de la competencia, el fomento del engaño que veníamos hablando recién, son aspectos que hacen también a la vida social y a la vida cultural. ¿Qué hace la razón neoliberal? Convierte todo en algo económico. Convierte, de hecho, al ser humano en un ser puramente económico, que se cotiza, que vale o no vale. Los afectos valen o no valen. Voy a comprar un montón de likes. Voy a comprar un montón de pantallitas que se conecten para que esta clase sea más popular. Y de esta manera caen los principios de libertad e igualdad que son sostenes definitorios de la democracia. ¿Qué significa la palabra democracia? Bueno, la palabra democracia tiene muchos significados, ¿no? Pero entre ellos el demókratos, ¿no? Si uno toma la etimología, significa gracia es poder o gobierno, demos es pueblo, gobierno del pueblo. El tema es quién es el pueblo. De ahí el título del libro, ¿no? Ese sentido de la palabra pueblo es un sentido muy debatido. ¿Quién es el pueblo? ¿Es la clase media? ¿Es la clase baja? ¿Son los marginales? ¿Son la gente del campo? ¿Es la gente de la ciudad? ¿Es el conurbano? Digo, para ponerlo en términos más geolocalizados, más nuestros, digamos, más. ¿Quién es realmente pueblo y quién habla en nombre del pueblo, pero no es pueblo? No está claro quién es pueblo. El otro problema es que neoliberalismo, la palabra neoliberalismo, también tiene muchos significados y distintos. No es lo mismo el neoliberalismo en Suecia que el neoliberalismo en Sudáfrica o en China o en Estados Unidos o acá. De hecho, quienes lo ejecutaron, quienes llevaron adelante políticas neoliberales, son muy diferentes. Pinochet, Reagan, Thatcher, el Fondo Monetario Internacional. Europa pareciera no ser neoliberal. Bueno, es un neoliberalismo mucho más sutil y cambiante. Pero lo que es importante en esto es que el neoliberalismo, para Wendy Brown, produce sujetos. Recordemos lo que decía Foucault. Produce subjetividad, produce pensamiento, o como decíamos recién, produce concepciones de mundo. Obviamente, el neoliberalismo cobra fuerza contra la idea del estado de bienestar, el keynesianismo y ideas más socialistas, más centradas en la distribución o preocupadas por la igualdad económica y demás.
El problema es que el neoliberalismo traslada los parámetros económicos a esferas de la vida que no tienen por qué regirse por parámetros económicos. Esto es muy importante. El neoliberalismo ve todo con ojos gananciales. Lo que no da ganancia hay que desecharlo, sacarlo afuera. Lo que es más un costo que un beneficio, ¿no? Costo-beneficio, hay que reducirlo para que el beneficio sea más que el costo. Y además, por lógica propia de la fluidez y de la aceleración, tiene que haber siempre, cada vez, mucho más beneficio y mucho menos costo. ¿Esto significa dejar a las personas sin trabajo? ¿Esto significa dejar a las personas sin casa? ¿Esto significa dejar a las personas sin comer? Al neoliberalismo eso no le importa. Entonces hagamos el ejercicio, traslademos la lógica económica a otras instituciones. Por ejemplo, la familia. ¿Qué pasa si trasladamos la lógica económica a la familia? ¿Qué hacemos con las personas mayores? Hacemos como los esquimales, los mandamos a paseo, los mandamos de paseo. ¿Qué hacemos con los menores? ¿Los explotamos en trabajo infantil? ¿Qué hacemos con las personas con capacidades diferentes? ¿Las desechamos como hacían los espartanos? ¿Qué hacemos con los que aportan menos? Eso sería todo lo que no genera un valor agregado, sería descartable. Claro, y sí, porque es un costo. Pensemos cómo se aplicaría la lógica neoliberal a la escuela. ¿Quién puede aprender si aplicamos la lógica neoliberal a la institución escuela? Y unos pocos, los que Claro, tienen el que acceso. paga. Lo que más tienen. Sí. De hecho, eso es así, ¿no? Digo, estamos en un profesorado, formamos parte de la educación pública con mucho orgullo y honor, con toda la responsabilidad que eso implica, pero que es estatal. Si el profesorado tendría que regirse por la lógica económica, nosotros somos un gasto para el Estado. Somos una planilla de Excel que genera gastos y ningún beneficio. Entonces, ¿qué tendrían que hacer con nosotros? Cruzamos la cordillera y en Chile, el que no tiene plata no va a tener ningún futuro, ninguna posibilidad, ninguna igualdad de oportunidades. Entonces, el gran problema del neoliberalismo es traspolar la lógica económica, los valores con los cuales funciona, y ver todo como si fuera una empresa, ¿no? Es decir, la persona es una empresa, la familia es una empresa, la escuela es una empresa, el Estado tiene que ser también una empresa. Claro que el neoliberalismo va cambiando, dice Wendy Brown, y está en fluidez. Esto lo podemos también relacionar muy bien con Bauman. Genera contenidos diferentes, ¿no? Y de hecho necesita para su engaño disfrazar, por eso vieron que los partidos políticos van cambiando de nombre todo el tiempo, para que la gente se olvide del pasado inmediato, ¿no? O los productos también van cambiando las etiquetas. Ya no saben qué nombre ponerle. Claro, van entregándose a esa fluidez permanentemente, ¿para qué? Para ir renovando y presentando algo como si fuera nuevo y en realidad es mucho más viejo de lo que ustedes se imaginan. Esto de protestar, por ejemplo, contra los impuestos que cobra el Estado es más viejo que la injusticia.
Y así pero esto, digo, permanentemente, las modas también, ¿no? Juegan con esto de presentar como algo nuevo, algo que en realidad es bastante viejo. Y el problema, básicamente, que le interesa a Wendy Brown enfocar, es que este modelo de empresa afecta principalmente y dramáticamente a las personas y a los estados. O sea, nos afecta individualmente como sujetos, pero también obviamente a la concepción del Estado, que va más allá obviamente de cada gobierno, pero se genera una concepción del Estado como una mega empresa. Y le impone a tanto a las personas como a los estados la idea de el principio, el axioma, podríamos decir, de maximización de las ganancias. Y toda una serie de prácticas empresariales que tienen que ver con la autoinversión y con la atracción de inversores. ¿Qué quiere decir esto? No hay trabajo, ¿no? Ya sabemos, no hay fábricas, hay empresas. Las empresas obviamente están muy panoptizadas y como veíamos también con Deleuze, atravesadas por el marketing, gobernadas por el marketing, pero esto también llegó a las personas. Entonces, bueno, me voy a poner un microemprendimiento, no sé, voy a hacer dulces o pastelería, ahora que está de moda los programas de pastelería. Voy a hacer tortas. O lo que a ustedes se les ocurra, cerveza artesanal, no sé, para lo que sean talentosos. ¿Qué te dicen las prácticas empresariales? Bueno, primero tenés que invertir todo tu capital en vos. Vos, que sos lo mejor que tiene el mundo, tenés que ser el primero en invertir para mostrarle a los demás que valés la pena. Digamos, ¿cómo voy a invertir en vos si vos no invertís? Si vos tenés tu plata guardada abajo del colchón. Entonces, primero tenés que invertir en vos. Invertir, ¿no? Y mostrar todo el tiempo. Esto es muy importante. ¿Qué imagen estás dando de tu microemprendimiento? Y a partir de esa imagen que vos estás dando de tu microemprendimiento, vas a poder atraer inversiones. Cada persona es una empresa. Si no lográs que la gente confíe en vos e invierta, vas a caer en la crisis y en la bancarrota, ¿no? Otro ejemplo que poníamos en la clase sobre Sloterdijk, que se me viene ahora a la cabeza, era el de Monorriel, de los Simpsons, ¿no? El vendedor de Monorriel es un tipo simpático, con cara simpática, amigable, ¿no? Los vendedores, cuando uno encuentra, bueno, ahora no viajamos tanto en colectivo, en tren, pero el vendedor es un tipo comprador, simpático, con cara que inspira confianza, que inspira, sí, le voy a... ¿Nunca les pasó que ustedes compran algo que dicen, ¿cómo pude haber comprado yo esto? Estoy loco. ¿Qué? Pásame de veces. Todo el tiempo pasa. No vamos a confesar pecados en este segmento porque acá no juzgamos a nadie, ¿eh? Pero ¿cuál es el punto ahí? Esa cara simpática, ese espíritu emprendedor, que no hay problema, que no se cansa, que te insiste, que es como una encarnación en persona del llame ya. ¿Se acuerdan la propaganda del llame ya? Sí. Y con esto vas a poder no sé qué, y vos ves cómo le pone ganas, y le pone tantas ganas que te da lástima, decís, bueno, te lo compro, dale, porque estás convencido de algo que sabés que igual es mentira, no sirve para nada, se va a romper a la segunda vez. El tipo le puso tanta emoción, le puso tantas ganas que decís, listo, te lo compro, ya está. Bueno, ese tipo es emprendedor. Bueno, profe, en los colectivos también pasa que No. sube uno y dice, es una lapicera traída de, yo qué sé, de Nueva York, te dice cualquier cosa. Cualquier cosa, pero tiene que ser comprador, tiene que ser carismático, Bueno, ese tipo es el que atrae inversiones y es el exitoso, o sea, el modelo del tipo que le va bien, le va a terminar yendo bien.
Si vos vas, subís al colectivo, te va a la lapicera, anda más o menos, se la lleva, no vende nada. No, los vendedores mala onda no venden nada. Y los que son muy sinceros, tampoco. ¿No? Si te cuento de Bueno, verdad. no sé si vio la película de McDonald's, profe. ¿No? ¿Cuál? Ahora es interesante. McDonald's. Ah, sí, la La- historia de Ronald. sí, sí, es Mirá, muy interesante, la tiene que ver, profe. la tenemos que ver. Vamos. Tarea para el hogar. Bien, vamos a avanzar con dos ejemplos que pone la autora. Bueno, acá habla de las universidades europeas y norteamericanas, ¿no? Que cada vez tienen menos apoyo del Estado y cada vez tienen más una educación pensada con fines de lucro. Es decir, iba a decir empresas, las universidades son empresas que se autofinancian, que no requieren fondos estatales. Pero entonces, como toda empresa, se adecúan a las pautas empresariales. ¿Qué tienen que hacer los estudiantes? Tienen que postularse, ¿no? Bueno, acá hay un montón de películas, series, ¿no? Mandar una carta de recomendación, buscar algún profesor que les firme una carta de recomendación. ¿Pero qué? ¿Para ir a la empresa? No, para ir a la universidad. Grabar un video, mostrar sus antecedentes, cómo ha invertido en su propia vida, en su self. Y entonces lo que se busca es un índice de productividad, ¿no? Según impacto, cómo va, cuántos premios Nobel tiene una universidad, por ejemplo, ¿no? Y eso muestra su productividad, su efectividad. Cuántos aportes a la ciencia, a esto, a aquello, a lo otro. Y todo esto que hace a la productividad, al rendimiento y a la inversión, obviamente deja, no en un segundo plano, deja en el subsuelo, ¿no? Hecha por tierra, pero al fondo oscuro de todas las cosas, la calidad educativa. No le interesa la calidad educativa. Le interesa a las universidades, le interesan ser grandes empresas, importantes empresas, ser influyentes, mostrar sus rendimientos, mostrar algo que es muy crudo, pero que es real, o sea, cuánto costó en términos de inversión una persona y cuánto rédito generó. ¿No? Es decir, entonces yo te digo, bueno, mi universidad tiene 10.000 estudiantes cuya formación cuesta 10.000 pesos, pero rinde 100.000. ¿No? Entonces eso es... ¿Pero estamos hablando de seres humanos? Sí, estamos hablando de seres humanos. Taylor se está haciendo la fiesta con esto, en otras palabras. Claro, claro. Y acá aparece una palabra en inglés que no voy a pronunciar, porque si este video lo ven, los estudiantes de inglés me van a decir, ay, qué mal pronuncia, profe. ¿Qué significa? Bueno, no, estoy tratando de poderla pronunciar, pero no me va a salir. Crowdsourcing. Bueno, significa colaboración abierta, ¿no? Y esta colaboración abierta se debe al rendimiento por el dinero que cada uno puso. Tengan en cuenta también algo que habíamos mencionado en su momento con Althusser, ¿no? Que es que la escala de la formación del sistema educativo a donde uno llega es
la escala social, económica, no solo cultural, sino también la escala social, económica a la que uno alcanza. Es decir, si uno logra llegar hasta educación terciaria, se supone que va a lograr un determinado estatus también económico. Y en algunos países esto es muy importante, porque ¿dónde escribe Wendy Brown? En Estados Unidos. En Estados Unidos las personas consiguen trabajo si salieron de tal universidad. Si no, no consiguen trabajo. Otro pancho más te vas a comer, Homero. Déjelo, señora, que Homero está pagando la universidad de mis hijos, ¿no? Y el punto, ¿cuál es ahí? El punto es, si no podés pagar educación superior, te quedás afuera de todo, ¿no? La F que se saca Lisa en su momento, falló. Si no podés pagar educación superior, no conseguís trabajo. Más que, bueno, esos trabajos temporarios de, no sé, servir café y esas cosas. Pero no, ese tipo de trabajo. No vas a conseguir un trabajo que te permita vivir bien. Y otra cosa más. La educación superior produce capital humano. Capital humano es como una contradicción en los términos, porque no hay nada menos humano que el capital, digamos. El capitalismo y el dinero es lo más inhumano que puede haber. O recursos humanos, también otra contradicción en los términos, ¿no? Uno es simplemente un recurso de la empresa. Capital humano tiene que ver justamente con esto, con cuánto se puede invertir en una formación y cuánto rédito se puede obtener. Y lo peor es que además, y perdón, pero claro, tengo que aprovechar y seguir con todos los momentos Simpson de las clases, ¿no? Además, el plan de gobierno en Estados Unidos es ayudar a los mejores, ¿no? Recuerden ese capítulo donde Skinner esconde a los peores, ¿para qué? Para que el promedio de la escuela le dé determinado dinero. O sea, el sistema está armado de modo tal que si vos obtenés tanto rendimiento por alumno, obtenés tanto dinero de parte del Estado. Si ese rendimiento baja, va a bajar el dinero. Si ese rendimiento sube, va a subir el dinero. Entonces, ¿qué le convendría a la escuela? Le convendría sacarse a los Nelson y a toda esa gente, a los que bajan el rendimiento colectivo, ¿para qué? Para poder atraer mayor inversión. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Les molesta que use de ejemplo a los Simpsons? Me van a decir, ay, no miramos mal los Simpsons. Eso pasó de moda. Está bien. Hasta ahora sí. Malvados. Las nuevas generaciones malvadas. El segundo ejemplo. Entonces, el primer ejemplo son qué pasa con esta inversión en el capital humano en las universidades europeas y norteamericanas. El otro ejemplo que menciona Wendy Brown es la reconstrucción del Estado, particularmente a partir del año 2012-2013 en Estados Unidos con la segunda presidencia de Obama. En ese discurso de Asunción, Obama retoma la idea que le había dado la primera presidencia de cambio y esperanza en 2008. O sea, Obama gana la elección en Estados Unidos, la primera, con un discurso de cambio, de esperanza, de modificación, ¿no? El primer oscuro que llega al sillón más importante de Estados Unidos y del mundo, porque es el país más poderoso del mundo. El tema es que eso lo traiciona muy rápidamente, o sea, utiliza políticas conservadoras, ¿no?
lo que vamos a ver con Nancy Fraser, un neoliberalismo progresista. Y claro, en el medio aparece la crisis hipotecaria de 2008-2009, que genera una crisis bastante importante a nivel mundial, pero lo que hace básicamente es, en vez de ayudar a las personas que se quedaron sin poder pagar la hipoteca de sus casas, le da muchísima más plata a los bancos que prestaron esas platas y que no podía, esa plata y que no podía cobrarla, sabiéndolo incluso, ¿no? Es decir, dieron préstamos a personas que eran incobrables y sabían que iban a ser incobrables, pero lograron la ayuda del Estado que no logró las personas que se quedaron con la deuda y sin dónde vivir. Aún así, Obama es reelecto y cuando es reelecto dice este discurso donde de nuevo busca atraer inversionistas y entonces lo que hace, dice Wendy Brown, es mostrar todos los logros, ¿no? Desde, por ejemplo, la disminución de la violencia doméstica hasta mejoras del cambio climático, y todos esos logros son conciliables, según el discurso de Obama, con el crecimiento económico. Entonces, el gobierno, y esto es lo que analiza Wendy Brown, se legitima al modo de un balance, ¿sí? De aquellas cosas logradas, como si pudiera mostrar su productividad, como si pudiera mostrar su eficacia, como si pudiera mostrar que la empresa Estados Unidos mejoró. Entonces el Estado es presentado como una empresa que tiene propósitos, que tiene prioridades y que fundamentalmente busca atraer inversores, en este caso votantes y consumidores. Ahora bien, ¿qué hay de democracia en estos dos ejemplos?, se pregunta Wendy Brown. Democracia entendida en el significado que la palabra lo dice, gobierno del pueblo. Bien, y acá, páginas 18 y 19 del texto, da una definición muy interesante de neoliberalismo, ¿no? Neoliberalismo, ¿qué es? Bueno, ¿qué es? Pongamos en claro qué es. Y da toda una serie de características: libre mercado, desregulación de industrias y flujos de capital, retiro del Estado y de las protecciones y de los impuestos, privatizaciones, terciarizaciones, impuestos regresivos, que es lo contrario de impuestos progresivos. Es decir, los impuestos progresivos, ¿cuál es la idea o la intención? Cobrarle más a los que más tienen. Es decir, a medida que son más ricos, cobrarles más impuestos. Bueno, los impuestos regresivos son al revés, les cobran más a los que menos tienen. No redistribución de la riqueza. Cada necesidad, cada deseo, el neoliberalismo lo convierte en algo rentable, ¿no? Y un ejemplo dramático, el trasplante de órganos. Porque todo es comercializable. Estamos hablando de un trasplante ilegal, ¿no? Conseguir órganos de manera ilegal, nadie va a preguntar cómo, con mucho dinero, salva vidas. El neoliberalismo entonces financiariza todo, es decir, ve todo como con el signo financiero de cómo sacarle ganancia, y obviamente lo financiero es lo único importante, lo productivo no lo es. Al neoliberalismo no le importa quemar la producción.
es decir, en términos de lo que veíamos de Sloterdijk, no le importa acelerar los tiempos de ganancia y acercar el momento del colapso. O sea, en algún momento el monorriel se va a caer, ya se sabe, porque está hecho de cartón. Pero cuando se cae, el tipo ya se fue con la plata. Eso es neoliberalismo. No le importa. Consecuencias: mayor desigualdad, mayor explotación, mayor degradación humana. Todo es un bien comercializable, incluso los órganos. El capital corporativo se asocia con el Estado, ¿no? Es decir, las empresas y el Estado tienen los mismos objetivos. Por eso hemos visto en gobiernos que los empresarios pasan a ser ministros y después dejan de ser ministros y vuelven a ser empresarios, ¿no? La gerencia. La gerencia que además, cuando pasan al gobierno, benefician a sus empresas, cuando están en sus empresas, quieren volver a tomar el gobierno y así. Caos económico, burbujas financieras, fluctuaciones, fluidez, veníamos con Bauman, pero algo más allá. Dice, todo esto es así, dice Wendy Brown, pero hay algo más allá, todavía. Y es que el neoliberalismo se ha vuelto una razón normativa que da valor y disvalor a determinadas acciones. Es una economización que afecta a todas las esferas. Por ejemplo, a la vida amorosa también. El amor se mide también en términos de costo-beneficio. ¿Me conviene o no me conviene? Vos tenés que conseguirte a alguien que esté lleno de plata para salvarte para toda la vida. ¿Nunca escucharon eso? ¿Nunca les dijeron eso? Bueno, primero estudien una carrera que les llene de plata, ¿no? Profesorado, no jodan. Y después, bueno, conseguiste a alguien que tenga plata, sí. No, ¿nunca les dijeron eso? Proceso normal. Sí, preguntan cuánto ganan. Claro. ¿Cuánto ganan, profesor? Como si fuera lo más importante. El tema es este, ¿no? Es el haber reducido al ser humano como un ser económico. Puramente económico. Y nada más que eso. Por eso se habla de capital humano. Por eso se habló de autoinversión, se habló de competencia, ¿no? Es decir, postulate para determinado puesto, competí, lográ que tus competidores trastabillen y caigan para poder quedar vos. Emprendé, ¿no? Generá tu propia empresa, tu propio capital, atrae inversiones, atrae seguidores en las redes sociales. ¿Cuántos seguidores tenés? Ah. Y esta imagen entonces del capital humano, del emprendedurismo, se ve en todo, se ve en las solicitudes universitarias, la solicitud de trabajo, cómo conseguir un currículum, tenés acceso a los servicios sociales o no tenés acceso porque estás afuera del sistema, se ve en los programas de estudio, se ve en los ejercicios y en la dieta. Si vos querés ser un youtuber, tenés que tener una cara espectacular. Arreglate esos dientes, ese pelo, esa piel. ¿No? El cuerpo es fundamental para la imagen. Y así vas a poder generar la imagen de un emprendedor exitoso y vas a poder atraer capitales. Bueno, ¿estamos bien hasta acá?
Se nos está yendo la clase, ¿eh? Qué bárbaro. Profe, ¿se entiende? ¿Se entiende? Sí. Sí, sí. Demasiado claro. Bueno, no por eso menos dramático. Bueno, creo que no me olvido de nada. Si me olvido de algo, está el texto ahí. Vamos a decir 2 palabras en el rato que nos queda de los otros 2 textos que tenemos. En el primer caso, Martha Nussbaum, otra filósofa feminista muy importante, muy interesante, contemporánea, viva. Y este texto, La monarquía del miedo, una mirada filosófica a la crisis política actual, lo publica en el año 2017. ¿Y qué es lo que le impacta a ella, como también le va a impactar a la otra filósofa, Nancy Fraser? La victoria de Trump. Donald Trump, el expresidente de Estados Unidos. ¿Por qué? Y porque lo que trae Trump es básicamente miedo. El miedo es una pasión, y en este caso va a aparecer mezclado con otros sentimientos como la ira, pero en este caso negativa la ira, no como en el caso de Sloterdijk, la culpa, o acá, bueno, usa la palabra culpa, pero más bien es culpabilización, y la envidia. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, se ha caído el sueño americano. El sueño americano es el sueño de la modernidad sólida, ¿no? Es decir, vos estudiás, te esforzás, conseguís un buen trabajo, armás una familia, tenés un techo. Esto que decíamos de la certeza de un caminito que se puede transitar y lograr. ¿Y dónde se cayó ese sueño americano de autorrealización siempre individual, por otro lado? Bueno, se nota eso en la renta, ¿no? O sea, en la ganancia, en los sueldos. Cae el sistema de salud, cada vez menos personas. O sea, en Estados Unidos, si no tenés un seguro social, te morís en la calle. Y el aumento cada vez más alto de estas universidades empresas que hacen cada vez más inaccesible la educación superior. Pero la reacción frente a esa crisis, dice Martha Nussbaum, es culpar a otros. Y esos otros son los sectores sociales más estigmatizados: los inmigrantes, los negros y las mujeres. ¿Y cómo se los culpabiliza? Tenemos una crisis. ¿Qué hacemos? Culpamos a los inmigrantes, ¿no? Ellos robaron nuestro trabajo. Esto dice la derecha. Desde el otro lado, desde el progresismo, desde la izquierda, se culpa a la élite gobernante. Y así la situación se polariza, ¿no? Vuelve este conflicto que veíamos en el primer texto de Chantal Mouffe. Se polariza al punto que los dos bandos se demonizan mutuamente, ¿no? Y el país está dividido en 2 sectores electorales muy marcados. Esta idea del sueño americano, de la autorrealización individual, de ese proyecto que si vos te esforzás realmente lo vas a poder lograr,
ese mito de un Estados Unidos inclusivo que le da a todos lugar y que todos tienen una oportunidad de autorrealizarse, dice Martha Nussbaum, nunca fue verdad, fue un mito. Nunca se logró realizar y materializar plenamente. Y es cierto que hay un profundo retroceso, pero ella no comparte la mirada más apocalíptica, ¿no? Todo va a ir mal, que en ese momento, con la victoria de Trump, era muy fuerte. Porque claro, el problema con el miedo y el pánico es que exagera y aumenta los peligros, o podríamos agregar, esas emociones que invaden todo terminan como distorsionando la realidad, hasta a veces incluso generando ese peligro o esa crisis. Entonces ella propone, bueno, frenemos esto del miedo y analicemos para dónde va la situación. Ahí se corta el texto, seguimos con una parte más adelante, el capítulo 6, donde habla de un cóctel tóxico, ¿no? El sexismo y la misoginia. Y acá nos metemos en temas de feminismo que son realmente muy importantes. Ella detecta que en la campaña presidencial de Trump hubo sistemáticamente una hostilidad muy fuerte hacia la mujer. Uno podría decir, producto también de cómo el feminismo se ha posicionado, ha ganado terreno, está en el primer plano, es una discusión muy viva, muy frecuente, muy fuerte, muy intensa, despierta ánimos encontrados, ¿no? Es decir, hoy la cuestión feminista en cualquier mesa genera un revuelo que otrora hubiera generado la religión o la política o el fútbol. El feminismo hoy pone todo sobre la mesa, y cuando lo pone con un nivel interesantísimo de intensidad, a veces inmanejable, ¿no? En el caso de la campaña de Trump, bueno, aparecen toda una serie de ejemplos que pone ella de cómo Trump denostó a la mujer. Todo ese juego de misoginia y también de fake news, ¿no? De noticias falsas. Es cierto que el someter a la mujer y explotarla no es un problema exclusivo de Estados Unidos, ni tampoco es un problema nuevo, es algo que viene desde antaño muy lejos, digamos, y que existe en muchas otras partes del planeta, ¿no? Es decir, el sometimiento, la explotación, la denigración de la mujer. El tema es que cuando una figura tan importante como el presidente del país más importante del mundo pronuncia en primera persona esa denigración, eso contagia muchísimo más. O sea, reaviva prejuicios antifemeninos de la época de las cavernas, digamos así. Y esto ha generado entonces una efervescencia de muchísima hostilidad hacia las mujeres, y estas mezclas de miedo y culpa, miedo y asco, miedo y envidia, que se van como reforzando y potenciando todo este antifeminismo que ella ve en la actualidad. Y acá hay muchos discursos que uno puede detectar a la vuelta de la esquina prácticamente, ¿no? Las mujeres se han descontrolado y nos han quitado cosas que son nuestras. No aceptan hacer lo que tenían que hacer, que es lavar los platos, cuidar a los chicos, limpiar la casa y ese tipo de cosas. La mujer ha demostrado claramente en todos los puestos que es mucho más eficaz, que es mucho más estudiosa. Esto cualquiera que trabaja en educación sabe que las mujeres son mucho mejor, mucho más rápidas, inteligentes, creativas que los varones en la formación, y sin embargo, cuando acceden a puestos de trabajo, nunca acceden a los altos puestos de trabajo. Siempre están con lo que las feministas llaman el techo de cristal, ¿no? Es decir, le ponen un techo a ese crecimiento y obligan siempre a estar por debajo. Y entonces, hombres muchísimo menos calificados
ocupan puestos de poder superiores y ejercen una misoginia realmente terrible. El tema del asco, con esto de la cuestión fisiológica, Trump parece que lo dijo varias veces, que las mujeres son asquerosas. Y el tema de la envidia, ¿no? Realmente molesta el éxito, molesta que a la mujer le vaya bien o mejor, entonces en los estudios, en el trabajo, de modo tal que el hombre, que supuestamente tiene que probar su superioridad natural, queda ridiculizado, ¿no? Como hace un tiempo veía esos videos de chicas que juegan muy bien con la pelota y que hacen caños y qué sé yo, y el chabón va, se acerca como diciendo, yo te la voy a sacar, la pelota del fútbol es de hombre. Humillación, humillación. Este es el problema. Y eso genera envidia, y eso genera resentimiento también. Entonces, todos estos miedos asociados con la culpa, con el asco y con la envidia se oponen a la igualdad, ¿no? Es decir, quieren sostener que hay una diferencia natural entre el hombre y la mujer y que eso implica una jerarquía y una subordinación. Todo lo que vino a poner en cuestionamiento el feminismo bajo la palabra patriarcado. ¿Patriarcado qué es lo que dice? Que el varón tiene que mandar simplemente por ser varón y que la mujer tiene que obedecer simplemente y que le pertenece, ¿no? Toda esta cuestión de los femicidios tienen que ver con una noción de propiedad. Entonces la mujer es una cosa que pertenece al varón. Bueno, y redondeo un poco para poder hablar un poquito de Nancy Fraser. Hace una distinción también entre sexismo y misoginia, ¿no? Misoginia, machismo, machirulismo, como decimos acá. Dice la autora que aunque se usen como sinónimos, tienen alguna diferencia medio sutil, medio semántica. El sexismo cae en la creencia de que las mujeres son inferiores por naturaleza, y acá pone un ejemplo bárbaro que es el de un juez, ¿no? Durante muchísimo tiempo se creía que las mujeres no podían estudiar, no tenían capacidad para estudiar, que son inferiores y bueno, de alguna manera de hecho, hasta no hace mucho tiempo aparece acá otro ejemplo que son las escuelas de solo varones o solo mujeres, escuelas religiosas o incluso de élite, en el caso de Estados Unidos, se resistían a aceptar mujeres, ¿no? De hecho, en Estados Unidos no han aceptado tener una presidenta mujer. Entonces, por un lado el sexismo, por otro lado la misoginia, que es el odio a las mujeres, y que entonces hay que imponerles normas y así se justifica los privilegios del varón, ya sea por odio o también por una suerte de paternalismo benevolente, es decir, la mujer no puede tomar decisiones por sí misma porque es mujer, entonces el varón tiene que ir y tomar la decisión. El tema es que la misoginia, aunque pueda coincidir con el sexismo, en realidad lo que viene a hacer es tratar de justificar los privilegios del varón, tratar de salvar los privilegios del varón. Bueno, este tema obviamente también daría para mucha conversación, pero nos queda poquito tiempo. Vamos a redondear entonces con algo de Nancy Fraser, Contrahegemonía ya. También este texto habla de la crisis de Estados Unidos a partir de la victoria de Donald Trump. El problema es que la victoria de Donald Trump da una crisis
muy fuerte en el aspecto económico, en el aspecto ecológico, en el aspecto social, y el problema es que esto ha generado un capitalismo financiero del que venimos hablando acá, y lo que la autora llama los MAC empleos, ¿no? Empleos que te pagan 2 baratijas, ¿no? Que te pueden echar y tomar cuantos quieran. Había un capítulo muy divertido de Doctor House que se la pasaba, muy divertido, pero muy terrible, muy cínico también, que se la pasaba, ay, no me sale la palabra, echando, ¿no? O sea, estás despedido. Todo el capítulo despedía a sus ayudantes todo el tiempo. Bueno, eso también habla de la precarización laboral en Estados Unidos, el endeudamiento, la crisis climática, la violencia policial, el racismo, el aumento del estrés. Cada vez la gente trabaja más y cada vez ese trabajo rinde menos, cada vez hay menos ayuda social, y todo eso genera un orden social realmente caótico, en crisis, ¿no? Están sintiendo como que ese estado de bienestar sobre el cual el primer mundo estuvo recostado durante muchas décadas se resiente y se pierde, y lo que se pierde nunca se vuelve a ganar, siempre se pierde cada vez más. Quizás más lentamente, diría Wendy Brown, más sutilmente, pero en definitiva es una pérdida. Esto es una crisis de hegemonía. Y acá la palabra hegemonía remite directamente a Gramsci. O sea que este texto me encanta para cerrar porque nos devuelve de nuevo también al principio del programa. Y la necesidad de generar una contrahegemonía, ¿no? El punto es que la hegemonía capitalista, desde fines del siglo XX, se basó en 2 pilares, la distribución y el reconocimiento. La distribución refiere a las cuestiones económicas, cómo se asignan bienes, ingresos, recursos. Y el reconocimiento tiene que ver con cuestiones simbólicas, ¿no? Con cuestiones cómo se asigna respeto, estima, estatus, jerarquía. ¿Qué es lo que vino a hacer Trump? Vino a romper una alianza entre un neoliberalismo y el progresismo. Ese era el bloque hegemónico, esa alianza entre neoliberalismo, que significa concentración económica, precarización, etcétera, etcétera, se había consolidado, y acá está pensando obviamente, bueno, en Obama o en Clinton, ¿sí? Se había consolidado en base a la ampliación y el reconocimiento de derechos, ¿no? El dar lugar a corrientes liberales que avanzaron en derechos feministas, antirracistas, ambientalistas y de todo el movimiento LGTBIQ o más, que son las minorías. Todo eso, pero sin tocar en nada el esquema económico, ¿no? Los sectores más importantes de la economía siguen ganando cada vez más. Por eso es neoliberalismo. No toca el tema de la distribución, pero reconoce, amplía derechos. Y efectivamente, el primer ejemplo fue Clinton, ¿no? Y el Partido Demócrata, y cómo articulan el tema de la igualdad con la meritocracia. Incorporan minorías permanentemente, pero con un discurso meritócrata. El tema es que esto termina en gato por liebre. ¿Qué hace Trump para romper ese bloque hegemónico del Partido Demócrata entre neoliberalismo y progresismo? Promete una agenda distribucionista. ¿Sí? Centra su campaña en la cuestión de la distribución, la cuestión económica. Pero rápidamente, cuando asume, abandona esa agenda progresista, digamos, en lo económico y se vuelve hiperconservador. Se vuelve un capitalismo de amigos y de negocios propios.
Entonces, potencia contra el reconocimiento de derechos una beta reaccionaria, ¿sí? Con todo esto que veíamos recién en Martha Nussbaum, antifeminismo, antivacuna, anti cualquier cosa que sea que la gente esté bien. El tema es que, bueno, frente a esto queda más o menos claro qué es lo que hay que construir como contrahegemonía, ¿no? Frente al engaño de Trump, que vendió una agenda populista, pero no la usó, y ante el engaño de los demócratas que ampliaron derechos, pero no tocaron la base económica, lo que hay que hacer es llevar adelante en serio, y esto es lo que ella llama populismo, una política de distribución económica frente a las desigualdades que ha dejado claramente el neoliberalismo, y llevar adelante también una política de reconocimiento de las minorías y de ampliación de derechos. Y esto también con esta cuestión de lo mórbido, ¿no? de Gramsci, lo viejo muere, lo nuevo está por nacer, en el interreno, en el intervalo, hay fenómenos mórbidos, ¿no? Esta cosa que también de alguna manera podríamos relacionarla con los zombies de Bauman. Entonces, ese populismo progresista tiene que generar una política inclusiva de reconocimiento, como hacía el neoliberalismo progresista, pero tocando también la redistribución económica, cosa que no hacía y que había prometido Trump y no hizo, pero tampoco hacía el Partido Demócrata. Entonces, es muy interesante el planteo político de Nancy Fraser, sobre todo además también porque recupera la palabra populismo, que suele tener una visión muy negativa en Estados Unidos y en el primer mundo, muy despectiva, populismo está malo, acá lo recupera y conceptualmente lo reivindica, y trata de alguna manera de conjugar esta cuestión de está muy bien ampliar derechos, está muy bien acercar a las minorías, está muy bien ocuparse de preocupaciones que preocupan a determinados sectores específicos, y eso no es incompatible, sino todo lo contrario, eso tiene que ir de la mano con una agenda de redistribución económica. No son dos caminos excluyentes, no es que si reconocemos derechos no podemos tocar lo económico, y si nos ocupamos de lo económico no vamos a tocar los derechos. Las dos cosas van de la mano. Si bien estas tres autoras que analizamos, Wendy Brown, Martha Nussbaum, Nancy Fraser, tocan temas de feminismo medio colateralmente, ¿no? Todo el tema de la autoinversión y de cómo la mujer está rebajada en el neoliberalismo también, vemos que los temas de los que estas filósofas se ocupan no son solamente temas de feminismo, son temas que nos interpelan a todos. Y el feminismo también nos interpela a todos. Pero está también como entremezclado, ¿no? Con este tipo de cuestiones, como la cuestión de la distribución, diría Nancy Fraser. Bueno, dicho esto, ¿alguna pregunta, comentario, duda? No, profe. No, profe, todo bien. Bueno. Bien, este es entonces un panorama del eje 4 variado. Hay textos muy diferentes, hay propuestas. Los textos son bastante accesibles, todos ellos se pueden leer sin mayores inconvenientes, no son textos para nada difíciles, tocan temáticas muy actuales y
Y creo que nos dejan pensando también. Son problemas que nos dejan ahí. Bueno, ¿y ahora qué hacemos, no? ¿Cómo se arma una contrahegemonía? ¿Qué significaría una contrahegemonía? ¿Cuáles son los problemas que nos están atravesando hoy en día? Lo económico, lo social, lo cultural. ¿Cómo estos problemas están en la escuela también? ¿Qué mirada filosófica? ¿Cómo hacemos para, en un marco de fluidez, tratar de pensar estos problemas y pensar soluciones prácticas, etcétera, etcétera? Bueno, son todas cuestiones para seguirnos interpelando. Bueno, si no hay más preguntas, cuestiones ni nada, ya estamos pasados de hora, así que cortamos aquí. ¿Está bien? Bueno, Sí, profe, profe. Buenísimo. tardes. Bueno, profe. Bárbaro. Hasta luego. Hasta luego, profe. Buenas tardes. Chao, profe. Chao,